Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. 1 de mayo, Día del Trabajo o del Trabajador. Es absolutamente comprensible que esté cargado de una densidad especial porque estamos en un momento a escala internacional donde la cuestión del trabajo, de la falta del trabajo, de los cambios en el trabajo, de la amenaza sobre el trabajo, está produciendo olas políticas inesperadas, cambios problemáticos, inquietantes, ansiedad, angustia, incógnitas. En la Argentina, este Día del Trabajo se celebró o se conmemoró de la forma habitual, con un movimiento obrero segmentado, distintas plazas, distintos actos, distintas organizaciones que esconden o disimulan un mapa de la política, no solamente de la política laboral, un mapa también de la política electoral, que está más o menos disimulado detrás de los alineamientos sindicales, sobre todo de los alineamientos sindicales del peronismo. Y una novedad, o lo que parecería una novedad, Macri en un acto con un sector del movimiento obrero festejando también el Día del Trabajo. Hubo un acto, como siempre, de la izquierda más combativa, de la izquierda clasista, que rodea en general al trotskismo en Plaza de Mayo. Hubo otro acto en la escuela itinerante, o lo que uno arqueológicamente podría llamar la Carpa Blanca, que es la sede que establecieron para hacer campaña los maestros, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, frente al Palacio Legislativo. Ahí se concentra el universo kirchnerista, con Yasky, que fue dirigente de los docentes y ahora preside la Central de Trabajadores Argentinos Kirchnerista a la cabeza de ese acto. Ahí está el universo Baradel, para darle un significado inmediato. Y hubo otro acto que hay que leer con detenimiento porque es el acto de los grandes sindicatos privados, del sector privado, el acto de la CGT tradicional. Fue un acto chico, a puerta cerrada, en obras sanitarias, tratando de evitar esa cúpula sindical que está presidida por un triunvirato, que le suceda lo que le pasó cuando salió al aire libre. Es decir, que los cascotee su propia base y los hagan bajar del escenario como malos actores, dicho de otra manera, como malos representantes. Fue un acto en el Estadio de Obras Sanitarias, en Núñez, donde no estaba, por ejemplo, la UOM, no estaba Caló. Probablemente se lo hayan prohibido sus propios secretarios generales y sobre todo Francisco Gutiérrez, exintendente de Quilmes, que está organizando otros alineamientos sindicales mucho más opositores al gobierno de Macri en el interior del país y en las seccionales del interior del país que desbordan a Caló, el secretario general de la UOM, de quien después vamos a volver a hablar. Fue una celebración o una conmemoración del Día del Trabajo por parte de esta CGT que está presidida por 3 triunviros, en la que faltó uno de los 3 triunviros, Carlos Acuña, del Sindicato de Estaciones de Servicios, ligado o alineado con Luis Barrio Nuevo, lo que se llamó la CGT Azul y Blanca. Acuña estaba en un acto en La Matanza con Sergio Massa. ¿Ahí está Barrio Nuevo? No sabemos, porque Dante Camaño, que es el secretario general de la seccional capital de los gastronómicos, cuñado de Barrio Nuevo, hermano de Graciela Camaño, hizo un locro muy tradicional para el Día del Trabajo en la sede de los gastronómicos de la capital, y ese locro fue presidido, obviamente, por Dante Camaño y por Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. Moyano, Hugo Moyano, que era una figura imprescindible en cualquier coreografía sindical de los últimos 12 años, estaba al margen en el acto
de Obras Sanitarias. Prefirió que apareciera su hijo Pablo. Moyano está enredado en 1000 problemas, Hugo. Tal vez Pablo también. Pero tienen un problema principal, se llama OCA. Esa empresa en la que Moyano se mueve casi como si fuera el dueño, está al borde de la quiebra, intervenida prácticamente por la AFIP. Su dueño formal, que se llama Patricio Farcú, está enemistado a muerte con Moyano, su antiguo amigo, que probablemente le haya permitido hacerse de la empresa con la fuerza sindical de los camioneros, ahora está peleado. Y Moyano teme que Farcú, acorralado por las deudas con la AFIP, se entregue al gobierno y haga algo que no hay que hacer, hablar. Y tendría mucho para contar Farcú sobre la vida de los Moyano, sobre todo porque es un hombre con cierta compulsividad por la palabra. Estaba también Lingeri, José Luis Lingeri, Mr. Cloro. Fue el que dio la bienvenida porque puso la casa para que el acto fuera pequeño y ordenado. Lingeri también tiene miedo que alguien hable. ¿Quién? Carlos Ben. ¿Quién es Carlos Ben? Había un Carlos Ben ligado a Duhalde, no es ese, no es el vocero de Duhalde. Carlos Ben fue el hombre que puso Lingeri al frente de Aguas Argentinas, después llamada AISA, cuando Néstor Kirchner la estatizó. Dominó AISA durante todo el kirchnerismo, con Lingeri como padrino sindical detrás. Ahora Ben está complicado en la justicia, él y varias empresas contratistas de AISA. ¿Por qué? Porque el mayor contrato que efectivamente ejecutó en la Argentina Odebrecht lo llevó adelante en AISA. La causa Odebrecht se proyecta sobre este funcionario kirchnerista Carlos Ben y por detrás de él sobre Lingeri, otro que quiere que sus amigos guarden silencio. En este contexto tan fragmentado, lleno de tensiones ajenas a la vida de los trabajadores y más bien ligadas a los negocios sindicales, habló Juan Carlos Smith, que es uno de los 3 triunviros, había 2 solamente en el acto de hoy, y aparentemente el más combativo delante del gobierno. Aún así, si uno lee el discurso de Smith, es una especie de justificación de la cautela, de justificación de la prudencia, de explicación subliminal acerca de por qué esta CGT no le va a hacer otro paro a Mauricio Macri. Macri estaba en el Día de los Trabajadores en Ferro, en un acto organizado por Jerónimo Venegas, conocido como el Momo. Es lógico que Venegas le organice un acto a Macri. ¿Por qué? Porque es el sindicalista del campo, el de los trabajadores rurales. A ningún sector le ha ido y le va a ir mejor, salvo tal vez el de los petroleros no convencionales de Vaca Muerta, durante el macrismo que al sector agropecuario. Venegas, que es un aliado de Macri desde mucho antes de que Macri llegara al poder, ya estaba alineado con Macri y con De Narváez en la elección del año 2009, le organizó a este acto al presidente y por esa organización tuvo que soportar los carteles, o mejor dicho, los panfletos que usted ve aquí, en la pantalla. ¿Qué dicen? Venegas, traidor, te va a pasar lo mismo que a Bandor. Juventud Sindical. No sabemos quién es la Juventud Sindical. Algunos creen que la Juventud Sindical son los hijos de Moyano. Es curiosa la frase, te va a pasar lo mismo que a Bandor, porque supone un insulto a Bandor, padre, creador de lo que se conoce históricamente como la burocracia sindical, el hombre que con Perón en España pactaba con los militares para garantizarles paz social a cambio de negocios y poder. De hecho, consiguió así las obras sociales, ese sindicalismo de manos del gobierno militar de los años 60-70, Bandor terminó asesinado y siempre se sospechó, se dijo, que el que lo había mandado a matar era Perón por pretender construir un peronismo sin Perón. Este insulto, Momo, te va a pasar lo mismo que a Bandor, requiere ahora una réplica.
la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, de quien le dije que íbamos a volver a hablar, bueno, hablamos ahora, debería salir en defensa de quien fue el máximo líder de su organización sindical, Augusto Bandor, el Lobo. ¿Qué significa este acto de Macri con un sector del sindicalismo lleno de citas de Perón, sobre todo la que más le gusta al presidente? La productividad es la estrella polar de la Argentina. Eso lo dijo Perón y lo repite Macri con un doble sentido. Primero, quien pasa a ser el líder máximo de la experiencia populista en la Argentina, Perón, al cabo de su primera experiencia, su larga experiencia de gobierno en los años 50, descubrió que el problema de la economía en ese momento ya era la productividad. Y organizó en marzo del 55 un célebre Congreso de la Productividad, del que se agarra Macri para pedirle al sindicalismo otras conductas, otra competitividad, otra forma de reclamar, otra visión de la economía. Ahora, la pregunta es, ¿este problema de la productividad afecta solo al sindicalismo o afecta a otros sectores del campo, por decirlo así, nacional y popular? Hoy el gobierno anuncia una medida que fue anticipada acá en Odisea cuando le hicimos una entrevista al ministro Triaca, que es una medida muy interesante. Es la posibilidad de que quien recibe un plan de asistencia social Argentina Trabaja se presente en una empresa inscripta en el Ministerio de Trabajo y logre que de la condición de desocupado asistido lo pasen a la situación de asalariado del sector formal, haciendo que la empresa que lo tome parte de su salario se lo pague con esa asistencia social. Los sindicalistas temen este programa, que lo llaman empalme. Antes se lo llamaba voucher, como si fuera un voucher el plan social para presentarlo en una empresa y recibir así una parte del salario. Lo temen ¿por qué? Porque dicen, nos van a reemplazar trabajadores que ya tenemos los empresarios por estos trabajadores, una parte de cuyo salario la paga el Estado. Habrá que ver la reglamentación y si eso está permitido. Si no fuera así, si no estuviera permitido, estamos con esta medida ante, dicho entre comillas, la venganza del sindicalismo frente a la gran herida, dicho también entre comillas, el gran agresor que tuvieron a partir del boom de desocupación del año 2001. Las organizaciones de piqueteros, las organizaciones de desocupados, los movimientos sociales. Esa clientela que armaron los movimientos sociales como el movimiento Evita o los trabajadores de la economía popular, que le quitó al movimiento obrero el monopolio de la demanda social, empezarían a debilitarse si hay una reposición de trabajadores que vienen de la desocupación y pasan de nuevo al sector formal, en la medida en que la economía vaya creciendo y demandando más trabajo. Esto es lo que tiene que ver este acto y este anuncio con la organización del gobierno, la organización sindical y esta relación que es necesariamente conflictiva y tensa en un gobierno que se propone hacer reformas económicas. Ahora, la pregunta es, Macri en un acto del movimiento obrero, Macri en un acto sindical, ¿significa que el gobierno, significa que cambiemos, significa que el PRO no renuncia a los trabajadores o significa algo más? Significa que cambiemos, que el PRO, que el presidente no renuncia al peronismo. El Momo Venegas es un traidor que merece lo mismo que Bandor, es el que vio primero no la estrella polar, la estrella de Belén y va hacia donde está el poder porque ve que el ciclo Macri va a ser un ciclo largo, o es también la simbólica puerta de entrada de un sector del peronismo a una nueva transversalidad que además de incluir a la coalición cívica y de incluir al radicalismo, prevé incluir, aunque no sea como parte orgánica de una coalición política, como aliados en la tarea de gobierno a un grupo de gobernadores después de las elecciones. Habría que mirar tras la cerradura del Ministerio del Interior. Habría que mirar qué está negociando
Rogelio Frigerio, con muchos gobernadores peronistas que no tienen contradicciones con la política central de Macri y que están dispuestos, muchos de ellos, a ceder candidatos a diputado de listas peronistas para el gobierno, como si estuvieran ploteados. Candidatos de listas peronistas de las provincias que terminarían siendo colaboradores del gobierno después de las elecciones. Eso ya se está negociando en el Ministerio del Interior. La clave de todo es qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, que es donde se gana o se pierde la elección, porque en el resto de las provincias estas afinidades son tan grandes que permiten estos acuerdos por debajo de la mesa. Ahí no sabemos qué va a pasar con el Frente para la Victoria. Hoy todos suponen que va a haber una fórmula Yoli Magario, la intendenta de La Matanza, con Insaurral de primer diputado, Cristina Kirchner, la gran incógnita. ¿Qué va a hacer Randazzo? ¿Se va a presentar a enfrentar ese esquema o no? Emitió un tuit con un videíto esta semana casi pidiéndole permiso, por no decir pidiéndole perdón a Cristina Kirchner para intervenir de nuevo en política. Massa hoy anunció un programa o pidió una baja de impuestos para bajar los precios, junto a Margarita Stolbizer, aliada de Lustó en la capital. ¿Massa va a ir a una confluencia con Randazzo o se va a mantener independiente? Y la gran pregunta, ¿se va a presentar a competir? Massa sigue eclipsado, buscando romper una polarización que parece que no se rompe. El gobierno ya tiene más o menos todo decidido. Bullrich, Gladys González, la fórmula de senadores. Bullrich, le recuerdo, ministro de Educación, para ir a discutir con Baradel y con la plaza en la cual hoy el kirchnerismo celebró el Día del Trabajo. Y Facundo Manes, que es afiliado radical como primer candidato a diputado. Detrás de lo que podría ser, si fuera una victoria del gobierno en la provincia de Buenos Aires, que lograría lo que en Estados Unidos sería que un demócrata gane 2 veces Texas. ¿Viene el Cambiemos 2? ¿Viene un Cambiemos con un peronismo más cercano? ¿Una especie de concertación? ¿Es eso lo que anticipa el acto de hoy de Macri? Los radicales prestaron mucha atención a la cita de Perón y mucha atención a un olvido. El que instituyó que el 1 de mayo es el Día del Trabajo fue Hipólito Yrigoyen en abril del 30. Anticipos del acto de Macri no son los más importantes. El más importante, usted lo va a ver en el fondo de esta presentación de estos carteles. Está acá. Macri 2019. Macri hoy fue a un acto peronista para que alguien lance por primera vez su reelección. Empezamos con Odisea.